Amados hermanos, muy buenos días. Buenos días. Les invito a que me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, vamos a leerlos. Los estuvimos leyendo y trabajando la semana pasada y hoy los vamos a volver a leer. Voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. ¿Ya lo tenemos todos, hermanos? ¿No? Romanos 6, 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle inicio a este sermón. Amado Señor, venimos delante tuyo para agradecerte, Señor. Oh, amado Espíritu, ilumínanos en el estudio de las Escrituras. Que este conocimiento no sea meramente intelectual, sino un conocimiento que realmente transforme nuestra vida. Que mis hermanos estén atentos a la palabra y con su mente concentrada en lo que tu Escritura nos dice, Señor. Ayúdanos a que la palabra realmente impacte nuestra vida y nos permita ver lo pecaminosos que somos, lo miserables que somos, pero también lo grande que eres tú, Señor. Gracias te doy en esta mañana. Guíanos a través de tus Escrituras y permítenos deleitarnos en ella. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. El día de hoy, para culminar, para hacer una profundización en el libre albedrío, el día de hoy el sermón lo he titulado El libre albedrío en los 4 estados del hombre. Ya vamos a ver cuáles son los 4 estados del hombre. Hace 8 días vimos en qué consistía el libre albedrío y cuál es su relación con el atributo de la soberanía de Dios. Básicamente dijimos que el libre albedrío es la capacidad de obedecer la ley de Dios, de manera muy sencilla. Ya si usted estudia más y va a muchos más autores, encontrará otras definiciones, algunas un poco más complicadas, otras más sencillas, pero este es en el resumen que podríamos dar de este concepto. Ahora bien, es importante, hermanos, entender que el libre albedrío no es igual en cada uno de los estados del hombre. De hecho, es muy diferente. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, este sermón, el primer punto será el libre albedrío antes de la caída y después de la caída. Este es el primer punto. El libre albedrío antes de la caída y después de la caída. El segundo punto será el libre albedrío en la regeneración y en la glorificación. El libre albedrío en la regeneración y en la glorificación. El tercero serán unas conclusiones y el cuarto serán unas aplicaciones. Así que se encuentran listos en esta mañana, hermanos. Amén. Muy bien, entonces vamos a darle inicio. Antes de comenzar en el primer punto y a manera de introducción, tenemos que decir que hay 4 estados en los que el libre albedrío, tiene una diferencia. Ya se los acabé de nombrar. El primero es antes de la caída, el segundo es después de la caída, el tercero es en la regeneración y el cuarto en la glorificación. Pero vamos a ver de manera muy puntual las diferencias que tiene el libre albedrío, partiendo del concepto que vimos hace 8 días y que se encuentra en el versículo 18, ¿qué significa? Libertados del pecado, es decir, libertados y teniendo la capacidad para obedecer la ley de Dios. ¿Cómo es esa capacidad en cada uno de sus 4 estados? Entonces, dicho esto, vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a leer nuevamente el versículo 17 y el 18. Y vamos a ver que hay 2 estados que ahí ya nos nombran el autor de los Romanos, que es el apóstol Pablo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón en aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Si nosotros somos muy correctos, vamos a ver que hay 2 estados, que son el estado segundo y el tercero,
que dice, erais esclavos del pecado. El libre albedrío se manifiesta en una forma diferente cuando somos esclavos del pecado, y en el 18 cuando somos libertados, siervos de la justicia, es diferente. Entonces, si la escritura hace esa diferencia, nosotros debemos aprender esa diferencia. Entonces vamos a empezar en el primer punto. El libre albedrío antes y después de la caída. En el primer lugar, tenemos que afirmar una cosa muy enfática, y es que el libre albedrío antes de la caída ninguno de nosotros lo vivimos. O sea, usted no conoció, ni estuvo, ni puede estar antes de la caída del hombre, porque los únicos que estuvieron fue Adán y Eva. La caída, que es la pregunta que debemos hacernos, se le suele llamar al momento en el que Adán y Eva pecaron. Al momento en el que Adán y Eva pecaron. Entonces, ese antes de la caída solo lo pudo vivir dos personas de la humanidad, Adán y Eva, que son llamados también nuestros padres o los primeros humanos. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17 y después al 19, para ver cómo era ese libre albedrío antes de que Adán y Eva cayeran o pecaran. Vamos a ver lo que dice la palabra en el primer libro de la Biblia. Dice versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien, hasta acá vemos que Dios da unos mandatos, tanto mandatos como prohibiciones al hombre. Primero, que guardara el huerto y lo labrara, ¿cierto? O sea, que trabajara en el huerto. Segundo, que que podía comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí vemos que le está dando mandatos al hombre, en este caso a Adán. Es decir, recordemos que la base del libre albedrío es la soberanía de Dios y la esfera en la que Dios nos ha permitido movernos, la responsabilidad que Él nos ha delimitado. Mientras en su soberanía Él no tiene ningún límite, nadie le puede decir usted puede hacer esto, usted no puede hacer esto. Él sí nos pone límites a nosotros. Entonces el límite que le está poniendo a Adán es, primero, usted debe guardar el huerto, segundo, lo debe labrar, tercero, puede comer, y cuarto, puede comer de todo excepto de este árbol. Ahí está fijándole unos límites a Adán. Pero más allá de ese límite, Él le pone otra responsabilidad en el versículo 19. Pero hay que leer obviamente el 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. ¿Y cuál fue la ayuda idónea que Jehová Dios le formó? Las bestias. No la mujer, las bestias. Leamos el 19 para que veamos que es así. Me abren los ojos, pero es la verdad. 19. Jehová Dios formó pues de la tierra todas las que bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Por eso es que formó todos los animales, y aún así después, más adelante, Dios se da cuenta que los animales no son la ayuda idónea del hombre, sino alguien como él que iba a ser la mujer. Pero primero formó a los animales, hermano, y le dio una labor a Adán. ¿Cuál es? Que viese cómo había de llamarlas, que les pusiera un nombre. ¿Y qué hizo Adán? Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, Adán cumplió la labor que Dios le dio. Él le dijo, llame a los animales por su nombre, y él lo llamó. Es decir, él tenía la capacidad de obedecer a Dios. Antes de la caída, el hombre tenía la capacidad de obedecer a Dios, porque el hombre fue formado bueno. Dice la palabra de Dios, y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera, incluido el hombre. Dios formó al hombre como un ser que podía obedecerle, pero no quiere decir que no tuviera la capacidad de pecar. Él era bueno, tenía la capacidad de obedecer, pero también tenía la capacidad de pecar. No era incorruptible, no era
inmutable, sino era mutable, era condicional. Como podía obedecer a Dios, también tenía la capacidad de pecar. De hecho, en el capítulo 3, vemos en el versículo 6 que precisamente tanto el hombre como la mujer pecaron. Vayamos allá. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Cuál árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal, para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, violaron la prohibición que Dios les había dado. Por causa o por tentación de la serpiente, por engaño de la serpiente, finalmente ellos pecaron, cayeron y transgredieron el mandato de no comer ese fruto de ese árbol. Ahora, ¿qué quiere decirnos esto, mis hermanos? Que el hombre antes de la caída podía obedecer la ley de Dios, como vemos que la obedeció, que nombró a los animales de acuerdo a la labor que Dios le había encomendado, y que también probablemente trabajó en el huerto, y que lo guardó y lo labró, probablemente. Pero también podía pecar, y efectivamente pecó y cayó. Entonces, en ese momento, en el momento del pecado, que vemos en el capítulo 3, versículo 6, cuando el hombre peca, allí hay un cambio completo, totalmente diferente. Ya el hombre pierde esa capacidad de obedecer a Dios, y la pierde por completo. De hecho, recordemos que el día o en el momento que el Señor en el versículo 17 le dice, porque el día que comieres de él ciertamente morirás, muere, no físicamente, pero sí muere, primero espiritualmente, y segundo, muere totalmente la capacidad, la pierde totalmente de obedecer a Dios. Por eso entonces esa capacidad queda totalmente perdida para el hombre caído, y esa es la segunda fase, o el segundo estado. El primero ya vimos, antes de la caída, el hombre tenía la capacidad de obedecer a Dios, pero también podía pecar y pecó. Después de la caída, viene toda la humanidad después de ellos hacia acá, es decir, sus hijos, Caín, Abel, el primer homicidio que registra la historia, cuando Caín mata a Abel, y después Sed y todos los hijos e hijas que tienen, y de allí hasta aquí. Todos nosotros hemos nacido en pecado. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver en la Escritura. Vamos a ir al libro de los Romanos, que es el libro que vamos a leer mucho hoy, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Hoy vamos a estar mucho en el libro de los Romanos. Sí. Versículo 12. En la versión Reina Valera del 60. Si ustedes pueden apreciar allá, los que tenemos la versión Reina Valera del 60, ahí encima hay un subtítulo, ¿cierto? Adán y Cristo. Recordemos que estamos hablando de Adán y Eva. Y mire lo que dice el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo sobre Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, nos está hablando de Adán, y por el pecado ¿la qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quedémonos ahí. En este punto lo que nos está diciendo Pablo es, por causa del pecado de un hombre, todos nosotros ahora perdimos la capacidad de obedecer a Dios, es decir, perdimos el libre albedrío, y ahora estamos en muerte, estamos en esclavitud, por cuanto todos hemos nacido en pecado y practicamos el pecado. Esto nos lleva, hermanos, al segundo hombre. Este segundo estado del hombre, después de la caída, la Escritura le llama de diferentes maneras. Le llama hombre natural, hombre caído, hombre no regenerado, viejo hombre. Son maneras que el apóstol Pablo y la Escritura llama a este segundo estado del hombre. Es el hombre que no ha sido regenerado, que vive en el pecado. Lo que nosotros llamamos el incrédulo, el impío, el no creyente, ellos. Que nosotros todos también estuvimos en esas, no es que hayamos pues nacido en la perfección
porque vemos que todos pecamos, que todos heredamos el pecado de Adán y Eva, y que todos en algún momento necesitamos un Salvador que nos saque de ese estado de muerte. Ahora, ¿cómo es el libre albedrío en este segundo estado? Usted ya sabe la respuesta porque hace 8 días la vimos, pero vayamos nuevamente a la escritura en Romanos capítulo 6, versículo 16, que es el anterior al texto que estamos leyendo hoy. 6:16. ¿Cómo es la capacidad del hombre caído para obedecer a Dios? Mira lo que dice, es una pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es decir, los que han pecado son esclavos del pecado. Los que pecábamos antes éramos esclavos del pecado, por lo tanto no teníamos la capacidad de buscar a Dios, no teníamos el libre albedrío. Somos diferentes al primer estado antes de la caída, que podía obedecer a Dios pero también podía pecar. En este caso, en este segundo estado del hombre solamente puede pecar, no puede agradar a Dios en manera alguna, no puede obedecer a Dios de ninguna manera. Es más, como nosotros veíamos hace 8 días, incluso sus buenas obras son terribles delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre piensa que con sus obras puede salvarse, pero la única obra de salvación es la de Cristo. Entonces es aún peor pensar que no, yo soy lo suficientemente bueno para salvar. En este punto, mis amados hermanos, tenemos que decir que todos nos hemos hallado en algún momento en este estado, en el estado del hombre caído, en el estado del pecado, en el estado de la esclavitud del pecado y en el estado de la muerte. ¿Cuál es la consecuencia de vivir en este estado y de no salir nunca de él? Vayamos al versículo número 23 de Romanos 6. Miren en qué terminará vivir en el estado de esclavitud al pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Quedémonos hasta allí. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, este hombre, el hombre no caído, caído, no regenerado, el viejo hombre, su fin será la muerte eterna, la separación completa en el infierno, en el lago de fuego y del azufre. Por lo tanto, hermanos, el libre albedrío aquí no existe para el hombre. Acá el hombre no tiene la capacidad de alcanzar a Dios. ¿Por qué? Primero porque está muerto, y segundo porque es esclavo. Entonces, el hombre vemos que empieza a ser diferente en cada uno de los estados. Pero, cuando hay algo que sucede, y es que viene Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús, la cruz, su sangre, su sacrificio. Y esto nos lleva al segundo punto de nuestro sermón. Viene la cruz de Cristo Jesús, el libertador de los hombres. Versículo 18, hermanos. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Quién es el libertador? Cristo. Lo vimos hace 8 días en el versículo central, en Juan capítulo 8. Si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Cuando viene el libertador, que es Cristo, y llama al hombre de la muerte a salvación, entonces el hombre entra en el tercer estado. Ya vimos los 2 primeros. Entra en el tercer estado, estado de la regeneración. Estado de la regeneración. Entonces llega Cristo como el libertador y rompe las cadenas y paga la deuda y nos liberta. Nos dice, ustedes ya no son esclavos del pecado, sino ahora son, mire lo que dice el versículo 18,
siervos de la justicia, hijos, podemos ser llamados hijos de Él. Hay una parábola que el Señor, no la vamos a leer porque usted la conoce muy bien, de hecho hasta los no creyentes la conocen muy bien, y es la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano nos dice que había un hombre que fue golpeado y estaba en una calle, ¿cierto? Y pasó varios líderes religiosos, un levita, un sacerdote, y lo vieron, pues les dio como lo mismo y siguieron derecho. Y pasó un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Eran unos hebreos, pero no eran judíos, y básicamente tenían una rivalidad con los judíos. Es decir, no eran como muy amigos con los judíos, y el samaritano vio a ese judío y se compadeció en su alma, y lo tomó. Y dice que fue y curó sus heridas, y lo vendó, y lo llevó a un lugar donde lo cuidara. ¿Cuál es el punto y cómo se relaciona esto con lo que estamos viendo hoy? Si ustedes se dan cuenta y leen la parábola del buen samaritano, él lo deja lo que podríamos llamar como un hospital para que lo curaran y lo miraran. Y él pagó su deuda. Y dice lo siguiente: acá les dejo un dinero, pero si él gastare más, pónganlo a mi cuenta, que yo lo pagaré. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Esos que estábamos allí botados. Y nadie nos podía ayudar, y como estábamos, mejor dicho, muertos, el único que se podía apiadar de nosotros fue ese buen samaritano, Cristo. Y él dijo: y si esta persona debe algo, ¿qué la debe? Pónganlo a mi cuenta, yo lo pago. Cristo pagó esa deuda que nosotros teníamos de pecado y nos hizo libres. Ahora, ¿cómo es nuestro libre albedrío en este estado de la regeneración? Es totalmente diferente. Ahora el Señor nos ha infundido la capacidad de obedecer. Recordemos que no la teníamos para nada. Ahora el que nos ha libertado nos da la capacidad de obedecer su ley. Versículo 22, mis amados hermanos. Mas ahora que habéis sido, ¿qué? Libertados, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. La vida eterna. ¿Cuál es el fruto de aquellos que han sido libertados? La santificación. ¿Y cuál será su final? La vida eterna. Es decir, si Cristo no nos libera, si Cristo no nos llama de la muerte, nuestro fin será el del versículo 23, la paga del pecado de la muerte. Pero si Cristo nos libera, pero si Cristo nos santifica, si Cristo nos da el libre albedrío, que es la capacidad de obedecerle, nuestro fin será la vida eterna. Entonces, tampoco podemos en este punto, pues, botar cohetes, ¿no? Decir, pues ya me libertó y ya, listo. Porque no debemos engañarnos, dice el apóstol Juan. Aún pecamos. O levante la mano quien no ha pecado. La pregunta que se hace casi en todas las iglesias. Y no es para hacerlo sentir mal, es para que seamos conscientes de nuestra naturaleza. Ahora tenemos la capacidad de obedecer la ley de Dios, pero aún persiste la capacidad de pecar. Así es. De hecho, como Adán obedecía a Dios, pero también pecó. Nosotros obedecemos al Señor, pero también pecamos. No somos perfectos. Tenemos la capacidad que Dios nos ha dado para obedecer, pero aún nuestra carne nos llama a pecar, nos insta a pecar, nos seduce a pecar. Esto es lo que se llama guerra espiritual. Así es. ¿Cuál es la guerra? Por un lado está el espíritu diciendo sírvele a Dios, utiliza esa capacidad para ir en pos de Dios, y por el otro lado está la carne, peca, te está diciendo peque, 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 peque. ¿Dónde está esa guerra librándose? No es así en los cielos y, mejor dicho, empezamos a atar y a desatar, sino esa guerra se está dando en nuestro interior. Muchas veces ni siquiera nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos saben que tenemos tentaciones, luchas,
y todo tipo de batallas aquí en nuestra mente para incitarnos a pecar. Solo las conoce el Señor. Y miren que el apóstol Pablo no era inconsciente de esto. Es más, él sabía que se encontraba en esa lucha y que todo ser humano que ha sido regenerado por Cristo se halla en esa lucha. Vamos al capítulo 7 de ahí mismo de los Romanos, versículos 24 y 25. Si usted lee el 7, él le está hablando siempre de eso, pero veamos el 24 y el 25, el apóstol Pablo lo que dice. Empieza con una exclamación, ¿no? Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne ¿a qué? A la ley del pecado. Porque él sabía que él pecaba. Y qué glorioso que el Espíritu Santo nos dejara esto por escrito. Porque cuando nosotros vemos a los hombres de la Biblia, no los imaginamos como perfectos. O sea, no, pues el apóstol Pablo, eso mejor dicho, era él. Nosotros nunca seremos como él. ¿Y qué está diciendo Pablo? Miserable de mí. Si usted ve más antes, él dice, porque hago el pecado que no quiero. Porque todavía cometo pecado. O sea, él no está engañándose a sí mismo diciendo, no, yo ya soy santo. Yo, mejor dicho, yo soy un superhumano, yo soy pues... No, él está diciendo, yo peco. Mi cuerpo peca. Mi mente quiere servir a Dios, pero mi cuerpo aún me lleva a pecar. Miserable de mí. ¿Quién me librará este cuerpo, esta carne que me incita a pecar? Entonces ahí está esa guerra espiritual. No es como nos la enseñaron en las iglesias pentecostales. Si usted toma, es un demonio del alcohol, ¿no? Si usted fornica, es un demonio de la fornicación. Si usted murmura, es un demonio de la murmuración. Pero nunca es culpa suya. Jamás es culpa suya. Es decir, es culpa del demonio, de otro diablo, pero usted es un santo. Usted, eso es una maravilla. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Miserable de mí. De mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él no le echa la culpa al diablo. Él no le echa la culpa al demonio. Muchas veces escuchamos cuando se cometen atrocidades, la gente dice, es que el diablo se me metió y me hizo hacer eso que hice. Es usted mismo, es su propia maldad. No busque como Adán y Eva hicieron. Recordemos que cuando ellos pecaron en el capítulo 3, ¿qué dijo Adán? El Señor le dice, ¿por qué comiste del fruto que yo te mandé que no comieras? Fue culpa de la mujer que tú me diste. Entonces el Señor, Dios le pregunta a la mujer, ¿por qué comiste del árbol que te mandé que no comieras? ¿Fue culpa de quién? De la serpiente. Eso es lo que se hace hoy en día, hermanos. Es culpa del diablo. Es culpa. Y lo importante es qué pasa después. Si hubiera sido todo culpa del diablo, pues Dios hubiera castigado al diablo y a ellos dos los hubiera dejado sin ningún castigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, entonces los agarra primero Adán, frutos y cardos, y trabajarás todos los días de tu vida y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Mejor dicho, trabaje como una mula para ganarse el pan. Mujer, multiplicaré el dolor de tus partos y de tus preñeces. Los castigó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios sabía que la responsabilidad era de cada uno de ellos. Por más de que le echaran la culpa al diablo, el mandato Dios se los había dado a ellos y ellos fue quien los transgredieron. Igualmente pasa con nosotros, hermanos. Los mandatos que Dios nos da, nosotros somos quienes los transgredimos y los transgredemos. Y cuando vayamos ante el santo trono del Señor, no le podremos echar la culpa a nadie. No, Señor, eso fue culpa del pastor, eso fue culpa del hermano, eso fue culpa de la hermana. No, mi hermano, tú darás cuenta por tus obras. No serás condenado si estás en Cristo Jesús, pero sí darás cuenta por tus obras y el Señor te llamará como llamó a los de los talentos. ¿Qué hiciste con aquello que te di? Y ríndeme cuentas de toda tu vida.
Y entonces allá no podremos decir, es que fue culpa de Franci, porque es que ella, como ella me dijo una vez, entonces pues es... No, tú te responsabilizarás de tus actos. Tus hijos se responsabilizarán de sus actos. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos que en la guerra espiritual que enseñan en las iglesias actuales, se libra de la responsabilidad al hombre. O sea, usted está bien, solo es que empiece a gritar como loco y eche unos demonios y calme conciencia y listo. No se arrepienta, viva igual y listo. Un evangelio sin arrepentimiento es un evangelio falso. Falso, falso. El Señor nos llama a arrepentirnos, a negarnos a nosotros mismos, a, como dice el versículo 22, tener el fruto de la santificación. Y esa santificación solo Dios la puede dar, y es totalmente lo opuesto al pecado. Entonces, hermanos, no podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que no tenemos pecado. Aún más, el creyente es aún más consciente de su pecado y es más consciente de que su Salvador le ha librado. Cuando pecamos, vamos corriendo al Señor y nos arrepentimos. Perdóname, Señor, yo pequé. Me es imposible muchas veces no pecar, pero ayúdame a crecer en eso, en la santificación. En la santificación, parecerme cada vez más a ti. Entonces, en este tercer estado, el libre albedrío, hermanos, tenemos la capacidad dada por Dios, porque nos ha libertado, de ahora obedecer su ley, pero no es una capacidad perfecta. Es una capacidad en la que todavía podemos pecar. Ese es el tercer estado del hombre. Pero aún queda un cuarto estado del hombre, porque esto se llama los 4 estados del hombre. El cuarto estado del hombre es la glorificación. A los que nosotros, o los que hemos estudiado, hermanos, sabemos que estamos hablando de algo que se llama el orden de la salvación, o en latín ordo salutis. Esto es algo que todos debemos conocer, hermanos. Acá, por supuesto, lo estamos resumiendo de una manera diferente, pero tiene el mismo sentido. Ahora, antes de pasar al cuarto estado, si usted quiere profundizar en esto, hermano, se encuentra en el capítulo 9 de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 9, especialmente los párrafos, los puntos 2 al 5, pero pues también puede leer el 1. Allí usted se va a dar cuenta que el punto 2 habla del hombre, la caída antes del hombre, el 3 habla después de la caída, el 4 habla del hombre en la regeneración y el 5 habla de la glorificación. Entonces esto pues también es confesional, mis hermanos. Así es. Muy bien. El hombre, el libre albedrío del hombre en la glorificación. ¿Cómo será el libre albedrío del hombre en la glorificación? Antes de eso tenemos que tener claro qué es la glorificación, porque si no, no vamos a saber eso. La glorificación, mis amados hermanos, solo la concebiremos después de la muerte. Entonces, ¿quién la concebirá? El hombre que fue regenerado, cuando muere, irá a un estado que se llamará glorificación. El hombre que no fue regenerado, es decir, el hombre del segundo estado, el hombre caído, el hombre natural, irá también a la eternidad, pero a un estado diferente, llamado condenación. Condenación. Miremos que son muy diferentes. Si se dan cuenta que allí se parte un camino, entonces todos, hasta el segundo punto llegamos todos, porque todos estuvimos en el pecado. Y a la derecha, digamos, porque haciendo una analogía con Mateo 25, llega el hombre regenerado. Y al final, cuando muera, llegará al cuarto estado, que es la glorificación. Pero el hombre que no es regenerado se irá por la tercera, por la izquierda, y su estado final será un tercero que se llama condenación. Condenación. Entonces, ¿cómo será esa glorificación? Primero es después de la muerte, hermano.
no alcanzaremos la glorificación aquí en esta tierra. Siempre habrá algo que nos haga pecar. Siempre pecaremos. Incluso hasta antes de morir. Nosotros desearemos no hacerlo, pero es que nuestra carne nos lleva a traer malos recuerdos, a malos pensamientos, a mirar mal a alguien, lo que sea. Pero cuando muramos, bien sea que el Señor Cristo venga o bien sea que muramos, alcanzaremos un estado de gloria. ¿Por qué? Porque este cuerpo que nosotros tenemos, ya no estaremos en él. Un día tendremos otro cuerpo incorruptible, diferente, y que ya no será para el pecado. Pero lo importante es que el Señor mismo nos librará del pecado para siempre. Nos librará del pecado y de la muerte que produce el pecado. Recordemos que el versículo 23 nos muestra estos dos caminos. Leámoslo antes de pasar. Porque la paga del pecado es muerte, camino de la izquierda. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, antes de pasar, tenemos que tener eso en cuenta. Ahora vamos a ir al texto Apocalipsis capítulo 21. Versículos 2 y versículo 2 al 4. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, ¿con quiénes? Con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vamos a estar con Dios allí, juntos, de frente, le podremos ver, le podremos mirar. Pero ¿qué pasará? ¿Qué hará Dios con nosotros? ¿Qué hará Dios allí? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué? Muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Muy bien. Si ya no hay muerte, hermanos, es porque el Señor quita el pecado de nosotros, porque quita el dolor, el dolor que causa el pecado. Ya el pecado es quitado. Es más, si usted quiere ver que el Señor ha quitado el pecado, en el capítulo 8, en el versículo 8 del 21, usted se da cuenta que este estado es completamente diferente, que es totalmente excluido del pecado. Versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Acá nos dice, nos muestra nuevamente a dos grupos: a las ovejas lavadas por el pastor y a las cabras pecadoras, que son lanzadas al fuego del azufre. ¿Cómo es el libre albedrío en la glorificación del Señor? Es perfecto. La capacidad de obediencia es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios mismo está allí con nosotros. Está allí. Ya no habrá muerte, ya no habrá lágrimas, ya no habrá que trabajar, ya no habrá que madrugar, ya no habrá que pensar cómo vamos a pagar las deudas, ya no vamos a pensar en nuestros hijos que no se han arrepentido, ya no vamos a pensar que vamos a poder pecar, nada de eso. Será totalmente diferente, hermanos. Tal vez a veces nosotros en nuestra mente corta no podemos asimilar por completo cómo será una eternidad sin Dios y una eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque esos dos escenarios son planteados. Vamos al capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 14 y 15. Y mire que el Señor vuelve a hacer esta comparación entre los santos, el libre albedrío perfecto, y los condenados. Porque allí ya no habrá nada más, hermanos.
Allí ya nadie se podrá arrepentir, ni allá podrá pedir perdón, porque allá ya de nada eso valdrá. Mire lo que dice el 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Lavar las ropas, mis hermanos, o las referencias que hace la escritura a unas túnicas blancas, a una ropa limpia, nos hablan de la santidad que veíamos ahorita en Romanos 6, ¿cierto? Vuestro fruto la santidad y vuestro fin la vida eterna. Aquellos que lavan sus ropas son aquellos que han sido limpiados del pecado, aquellos que Cristo les ha lavado. Recordemos en el buen samaritano que el buen samaritano no solo levantó al herido, sino también lavó sus heridas, lavó sus ropas, porque seguramente como le dieron duro, pues debía estar totalmente revolcado y vuelto nada, sangrado, lleno de todo. Y él lo que hizo fue darle una vestidura nueva, que es lo que nos da Dios a nosotros. Entonces, esos del versículo 14, aquellos que lavan sus ropas nuevas, entrarán por las puertas de la ciudad santa, esa que acabamos de ver en Apocalipsis 21. Pero mire lo que pasa con los del 22, porque ahí va el contraste que hace Juan. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, mis hermanos, en el último estado del hombre, en el estado de la glorificación, el libre albedrío será perfecto. Porque es que ya vamos a ver a Dios. Dios estará con nosotros. Ya no vamos a necesitar a un predicador, ni siquiera necesitaremos la escritura, porque recordemos que la escritura es la palabra de Dios. Dios mismo nos hablará. No necesitaremos decir, Dios dice esto, Dios dijo esto, porque todos lo vamos a escuchar y lo vamos a ver. No necesitaremos interpretar ninguna escritura, porque el Señor nos hará entender su palabra de manera perfecta. Ya no habrán dudas, ya no nos sentaremos, oye, ¿y esto qué quiere decir? Y la santidad será completamente perfecta. Pero los perros estarán fuera, y todos los pecadores. No los perros, los animales, ¿no? Porque hay quien dice que se refiere, ¿no? Pues no, los pecadores, hermano, los pecadores estarán afuera. Los pecadores estarán afuera. Y mire, ya para ir pasando a la parte de conclusión y aplicación, que el apóstol Juan, cuando Cristo le revela el Apocalipsis, y en este capítulo 22 nos muestra esto para que nos arrepintamos, hermanos. Vayamos al versículo 11 y veamos que él sigue haciendo este contraste, pero para que el hombre pueda ser salvo. Mire, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es decir, el que es malo seguirá siendo malo, y sin Cristo nunca alcanzará la salvación. Pero el que es justo y el que es santo en Cristo, por supuesto, se santificará hasta el final, hasta la muerte, hasta la glorificación en la ciudad santa. Por lo tanto, hermanos, y ya para concluir, vemos en primer lugar, en primera conclusión, que el libre albedrío del hombre es diferente según cada estado. No es lo mismo el libre albedrío antes de la caída, no es el albedrío después de la caída, en la regeneración y en la glorificación. Dense cuenta que son diferentes, aunque puedan parecer o tengan similitudes. Porque yo, por ejemplo, encontré similitudes entre el primer estado y el tercer estado. Es decir, Adán podía obedecer, pero también podía pecar. Pero ¿cuál era la diferencia de Adán? Que Adán sí tenía una relación muchísimo más cercana con Dios, que se perdió en el segundo estado. Y ahora nosotros en el tercer estado, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero nunca hemos visto a Dios, nunca hemos podido decir, sí, es que Dios es así rubio y ojiazul. No es así. Pero se parecen que podemos obedecer, pero también podemos pecar. Y el segundo y el cuarto tienen un contraste diferente, pero también parecido, y es en el segundo estado, en el después de la caída, no hay manera
de obedecer a Dios. No hay ninguna manera de obedecer a Dios sin Cristo. Y en el cuarto estado no hay ninguna manera de pecar, porque estamos ya con Cristo, totalmente allí. En uno no se puede obedecer a Dios, pero de ninguna de las maneras, porque estamos muertos, esclavos, y en el cuarto no hay manera ninguna de pecar o de perderse, porque estamos glorificados en el Señor. Entonces usted mismo puede al analizar este sermón hacer esos contrastes. Y en la primera conclusión, el libre albedrío es diferente en cada estado del hombre. Segundo, algunos nunca tendrán libre albedrío. Algunos irán a la condenación. Es más, la mayoría irán a la condenación. Porque en comparación con los que se salvan y los que se pierden, la palabra de Dios llama a los que se salvan manada pequeña. Pocos. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y aún esos pocos son muchos. Porque el apóstol Juan, si usted lee el Apocalipsis, dice: vi una multitud incontable, toda lengua, tribu, nación. Pero lo importante es que el libre albedrío, y para terminar esto, hermanos, solo lo podemos tener en Cristo Jesús. Solo hay libertad en Cristo Jesús. Solo hay libertad si el libertador nos da esa libertad. La siguiente conclusión, hermanos, es que este libre albedrío, como vemos, nos conduce, nos predispone a las buenas obras, y en especial a la obra de santificación, que es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero que nosotros también debemos procurar en nuestra vida: santificarnos, morir al pecado, arrepentirnos de nuestra maldad. Otra conclusión, hermanos, hoy traje bastantes. Estamos en una guerra espiritual, pero no como la que nos enseñaron de reprenda, grite, zapatee o riegue cosas, sino en la guerra entre nuestra carne y el espíritu. La carne, nuestra carne, nosotros mismos, llevándonos a pecar, y el espíritu llevándonos al Señor. De hecho, el apóstol Pablo en los Efesios nos va a mostrar eso. Pero aunque estamos, y por gracia estamos en el estado de la regeneración, no debemos engañarnos y pensar que no pecamos. Aún más, no debemos descuidarnos de las disciplinas espirituales que nos llevan a acercarnos al Señor. No podemos decir: no, pues yo como ya soy regenerado, pues yo para qué leo la Biblia, yo para qué oro, yo para qué voy a la iglesia. Si ya Dios me salvó, pues yo no necesito nada más. Eso lo dice más un hombre del segundo estado, un no regenerado, porque el hombre del tercer estado anhela las cosas del Señor, anhela las cosas de Dios. Qué maravilla poder orar porque veo que soy tan pecador y que Dios me salvó con una salvación tan grande, que mis hermanos también pasaron lo mismo que yo. Amo estar con ellos. Como decía el salmista: es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Y la última conclusión, hermanos, es que solo alcanzaremos la perfección en Cristo cuando estemos para siempre en gloria con Él. Esa será la perfección. Y esto también a qué nos conduce, hermanos, a pensar que no hay de qué gloriarnos. No hay de qué gloriarnos. Yo no me puedo decir acá: es que, hermanos, miren, yo soy el mejor. Porque la palabra mismo nos muestra a Pablo diciendo: miserable de mí. Y si el apóstol Pablo lo decía, que era el apóstol Pablo, ¿qué será de nosotros que somos de verdad unos miserables? Pero unos miserables por nuestro pecado. Las aplicaciones, hermanos. En primera medida, reconozcamos y entendamos lo que las Escrituras enseñan. Entendamos que nos hallamos en una guerra espiritual y que nuestro único refugio es el Salvador, Cristo Jesús, libertador. El segundo es procurar la santidad, hermanos. Busquémosla. Yo sé que esto no es algo muy agradable,
Pero al hombre regenerado sí le agrada vivir a cuentas con su Señor. A nosotros nos es desagradable dejar esos hábitos que nos gustan y que son malos. No nos gusta. Si alguien es mal geniado, un pecado del carácter, y le dicen, cambie hermano, eso no está bien, pues ¿qué le va a gustar? No le va a gustar porque yo soy así, y ¿qué? ¿Quién me cambia? Y así moriré en mi ley. Pero el hombre regenerado no dice esas cosas. Él ha sido cambiado por su Señor. Él no pone esas excusas baratas. No es que así yo soy, así no. Si usted ha sido transformado y todas las cosas viejas pasaron. Dice 2 Corintios 5:17, aquí todas son hechas nuevas. Tercero, arrepintámonos, hermanos. Siempre arrepintámonos. Primero porque siempre pecamos. Y segundo, porque muchas veces nos hemos engañado a nosotros mismos pensando que como ya somos cristianos, pues ya no pecamos. Como somos cristianos, ya no necesitamos un Salvador o el Evangelio. Y es cuando más lo necesitamos. El cristiano ama el Evangelio. El cristiano va en pos del Evangelio todo el tiempo, más que el incrédulo. Más que el incrédulo. Porque ahora lo entiende un poco mejor, porque ahora entiende un poco mejor a su Señor, porque ahora entiende un poco mejor la revelación de su Señor. Entonces ama el Evangelio, ama la Escritura. Si usted ama más las cosas de este mundo, entonces usted tiene que hacer un alto en el camino y pensar, ¿por qué ama más lo del mundo que las cosas de su Señor? Porque si somos del Señor, amamos lo del Señor. Porque si somos del Señor, vivimos para el Señor. No podemos decir que cogimos por la derecha y hacer las cosas que se hacen por la izquierda. Recordemos que esto es una ilustración bíblica para finalizar, hermano. La senda angosta, el camino estrecho, por el que pocos transitan, la puerta estrecha, mientras que por otro está la senda ancha, por donde va la gran mayoría, por donde va casi todo el mundo. Nosotros no podemos hacer lo que hace la gente en la puerta ancha, que es básicamente pecar. Esa es la diferencia entre una senda y la otra. En unos pecan y la otra pecan, pero se arrepienten y ya no quieren pecar tanto. Entonces arrepintámonos en esta mañana, hermanos, porque finalmente el Señor nos llama a santificación y a que el libre albedrío que Dios nos ha dado sea ejercido legítimamente para adoración y para una vida consagrada en santidad a nuestro Señor. Póngase en pie en esta mañana, hermanos. Hemos terminado este sermón y vamos a orar a nuestro buen y amado Cristo Jesús. Oremos todos juntos a nuestro Señor. Amado Señor, en esta mañana yo te agradezco. Oh Señor, cuando voy a tu palabra miro mis miserias, Señor. Qué miserable soy. Por cuánto tiempo mi boca ha exclamado amarte, pero mi pensamiento y mis obras te niegan. Es más, te confrontan, Señor. Ayúdanos a tener una vida coherente, que nuestra fe en ti se refleje en nuestras obras, Señor. ¿De qué vale ser como los de Mateo capítulo 7, Señor? Decir, Señor, 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 hicimos esto por ti, hicimos esto otro por ti, y que digan, nos conozco, Señor. Porque esto no se trata de hablar mucho y decir poesías, sino de vivir realmente para ti, en la transformación de la mente y del espíritu que has hecho en nosotros. Señor, ayúdanos en esta guerra espiritual en la que nos hallamos. Por algo nos hablas de la armadura, por algo nos hablas de la palabra y de la oración. Aquel que no ora, Señor, es porque confía demasiado en sí mismo, confía demasiado en sus fuerzas y no en las tuyas. Está confiado que el pecado no le alcanzará, sin saber que el pecado vive dentro de sí mismo, que vivimos con el enemigo durmiendo todos los días con nosotros, porque somos nosotros mismos, Señor. Somos peor de lo que nosotros mismos imaginamos. Somos peor de lo que nuestros hermanos ven, Señor. Tenemos tantos hábitos completamente pecaminosos, tantas actitudes y pensamientos tan desagradables, Señor, que solo me queda y nos queda correr ante ti, Señor, ante tu trono, ante tu santo trono, para que nos perdones, para que nos libertes, Señor. Tú ya lo has hecho en quienes somos creyentes, pero permítenos vivir con nuestras vestiduras limpias, Cristo Jesús, con una vida realmente agradable. Ayúdanos a ser
correctos en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que hablamos, con quien salimos, con quien compartimos, Señor, porque tú todo lo ves y nada te es oculto. Y finalmente, si nos engañamos a nosotros mismos, caminaremos hacia la condenación y hacia la muerte. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, ahora más que nunca. Como dijo Pedro, Señora, ayúdame, sálvame porque perezco, Cristo Jesús. Ayúdame, Señor. Si tu mano no me libra, yo me hundiré. Pero si tu mano, que sé que nos ha librado y ha levantado a mis hermanos, a pesar de nuestros pecados, nos preservarás hasta el día de tu gloria. Nos preservarás hasta la glorificación, donde ya no pecaremos, Señor. Donde ya no nos arrepentiremos, donde no habrá más muerte ni dolor, sino solo gozo, alegría y amor en tu santidad, Cristo Jesús. Ayúdanos, porque estas palabras no son fáciles de vivir, Señor. Solo con tu poder las podemos vivir. En nuestra carne realmente no la podemos hacer. Gracias te doy por mis hermanos y gracias te doy por esta mi familia en la fe. Ayúdanos, Cristo Jesús, a vivir en tu camino, Señor. Gracias te doy. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos en Facebook. En unos momentos nos vemos. Muchas gracias.